Bueno, comenzamos esta reflexión sobre las agencias de emergencia que se puede aplicar tanto a las del Estado como a las de las comunidades autónomas, aunque esta está más con un enfoque, digamos, hacia una visión más de global, más de conjunto, ¿no? En mi tesis doctoral del año 2013 ya apostábamos por un modelo de agencia nacional como una organización que prestara servicio directamente al ciudadano como autoridad única, como luego veremos con detenimiento, ¿no? En esta reflexión que tenemos ahora durante un ratito, comenzaremos haciendo un poco los antecedentes de por dónde va la protección civil, cuáles son los diseños por los cuales está el sistema de protección civil actual todavía y cuáles son las tendencias a futuro. Esta reflexión sobre las agencias de emergencias y ver un poco cuál es la situación en la que nos encontramos en el ámbito de la protección civil en estos momentos y cómo podríamos, digamos, mejorar esta situación a través de esta fórmula de gestión de agencias que ya existe hace ya muchos años en el marco jurídico estatal y de las comunidades autónomas y que ahora bueno, parece que está un poco más, por lo menos se habla más de ellas, ¿vale? En mi tesis doctoral del año 2013 ya defendíamos la figura de la agencia de emergencias como un instrumento de mejora de la prestación pública en materia de protección civil y atención de emergencias y bueno, se hablaba ya ahí de algunas características al respecto, ¿vale? Bueno, tenemos una pequeña presentación, espero que la vean y vamos a hacer un análisis primero sobre cuál es la situación en la que nos encontramos, es decir, cuál es nuestro marco organizacional en materia de protección civil, ¿vale? ¿Cómo nos encontramos? Bueno, los primeros esbozos en materia de protección civil vienen de la Constitución de Cádiz de 1812, donde ahí ya se hablaba de unas milicias nacionales como una fuerza cívico-militar. Bueno, era una organización casi más paramilitar, pero bueno, de alguna manera, bueno, tiene, digamos, un poco la antesala, que también en España fue así a principios de los 80, para los que no lo conozcan, luego lo hablaremos en los gobiernos civiles, las unidades de protección civil eran fundamentalmente militares en segunda actividad que estaban prestando ese servicio. La Constitución española nuestra del año 1982, el artículo 17, ya habla del derecho a la seguridad. Y aquí ya en el artículo 104 empieza con el tema de la seguridad pública y que habla que es competencia exclusiva del Estado. He puesto exclusiva entre paréntesis porque realmente han tenido que ser varias sentencias del Tribunal Constitucional, la primera de 1984, que puso un poco este concepto más en entredicho y lo acotó en mayor manera. En el año 1983, el gobierno vasco montó unos centros de coordinación que les llamó SOSDEIAC, DEIAC llamadas, SOS llamadas de emergencia, SOSDEIAC, a través de un decreto. Este decreto fue recurrido por el Estado por supuestas invasión de competencias. Bueno, pues en el año 84 el propio Tribunal Constitucional dictó una sentencia favorable al gobierno vasco en el sentido de que los centros coordinadores podían ser competencias de las comunidades autónomas. De hecho, eso, de acuerdo a esa sentencia, es fundamentalmente donde estamos hoy en día y donde incluso se circunscriben también en parte los 112 de hoy en día. Pero es que hubo otra sentencia del Tribunal Constitucional en 1990 donde, digamos, de alguna manera distribuía las competencias entre comunidades autónomas y el Estado y limitaba cuáles eran las competencias del Estado. ¿Vale? Pues bien, en el año 1985 fue la primera ley de protección civil. Es muy curioso porque es una ley que nace un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional del 84, pero sin embargo no tuvo en cuenta esta sentencia.
¿vale? Por eso luego se produjo, como digo, la sentencia del año 1990 donde distribuyó las competencias. Pero bueno, y en base a esas sentencias es como nos estamos moviendo hoy en día, ¿vale? Hoy en día estamos en base a esas. Pues bien, la Ley de Protección Civil, que es del año 1985, o sea, mediados de los 80, cuando realmente se desmilitarizan, entre comillas, varias organizaciones, como el Cuerpo Nacional de Policía, la Cruz Roja y algunas más, la Ley de Protección Civil, esta primera del año 85 fundamentalmente se basó, los pilares fundamentales o aquellos aspectos, digamos, que son más significativos. El primero es que organiza los planes de protección civil, bien como planes territoriales, planes sectoriales, bueno, organiza la planificación en materia de protección civil por primera vez. Crea una comisión, la Comisión Nacional de Protección Civil, formada por las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, que sigue funcionando hoy en día y que ha sido un poco la base de la territorialización de las competencias de las comunidades autónomas, que luego las veremos con un poquito más de detenimiento. Apareció la norma básica de protección civil en el año 92, que luego ha sido modificada recientemente, luego lo veremos, pero ya como fundamento tomando como fundamento y como base la Ley de Protección Civil del 85, aparece la norma básica de protección civil. Y luego apareció la norma básica de autoprotección en el año 2007, que hoy está derogada entre comillas, porque está sin efecto según la nueva norma básica de protección civil del año 2023, aunque dice que queda sin efecto, pero sigue en funcionamiento mientras no haya otra. Por lo tanto, en la práctica, bueno, pues es como si estuviera, ¿vale? Por lo tanto, el primer, digamos, postconstitucional, el primer elemento que tenemos es esta ley del año 1985. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, pues desde entonces, la Administración General del Estado puso en marcha en los entonces gobiernos civiles, hoy llamadas delegaciones y subdelegaciones del gobierno, en los entonces gobiernos civiles, unas unidades de protección civil que al principio estaban comandadas y serían 2, 3 personas a lo sumo, estoy hablando de finales de los 80 más o menos, donde militares ya que no estaban en activo pasaban a estas unidades y constituían la protección civil. Aquí, por ejemplo, se constituyó la REMER. La REMER es la Red de Emergencias de Radioaficionados, que se constituyó allá por esos años aproximadamente. Había 2 redes de radio, la REMER, que era la red de emergencia formada por radioaficionados, que todavía sigue viva, y la REMAN, que era la red de mando de protección civil. ¿Vale? Como hechos significativos más destacados, ha habido más, pero los más destacados, desde mi punto de vista al menos, tenemos la Escuela Nacional de Protección Civil, que se creó en 1990. Esto es un hecho muy significativo, porque todos teníamos muchas esperanzas puestas en el terreno de formación a través de esta escuela, ¿no? Ha pasado por varias etapas y le está costando, quizás en los últimos años sí que tiene más protagonismo o está más asentada, pero sí que le ha costado, llegando en algunos momentos a ser más una escuela de voluntarios de la Comunidad de Madrid que una escuela nacional de protección civil en la cual algunos defendemos de que se deberían de formar todos los mandos que tienen que ver con el sistema de seguridad de emergencias en aquella materia común nuclear que tiene que ver con protección civil, ¿vale? Y luego en el año 2005 apareció la UME, la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias nace como consecuencia de varios incendios forestales y algunas nevadas que aparecieron, en las cuales la Administración General del Estado se da cuenta que está enflaquecida, que no tiene recursos, y entonces dice, bueno, ¿y yo cómo actúo, no? Entonces, bueno, pues se por la parte, digamos, más fácil, entre comillas, como es coger una unidad del ejército y dotarla. Es cierto que hoy en día
la UME tiene un gran desarrollo, tiene un equipamiento excelente, funciona francamente muy bien y sobre todo, bueno, la UME tiene una doble dependencia, aunque depende del Ministerio de Defensa porque son unidades militares, tiene una dependencia funcional del Ministerio del Interior. Se mueve en base a un protocolo del año 2007 que fue también recurrido y luego fue modificado en varias ocasiones, de tal manera que en estos momentos ya está bastante consolidado y este protocolo tiene una cosa muy interesante, que es cómo el poder militar está al servicio del poder civil. Es decir, la UME, cuando interviene, depende de los mandos civiles que están dirigiendo la emergencia. Esto hay mucha confusión a veces, ¿no? La gente piensa que en el momento en que interviene la UME, esa emergencia pasa a ser dirigida por la Administración General del Estado, y eso sí. Es decir, la UME puede intervenir en una emergencia de situación operativa 2, es decir, cuando manda la comunidad autónoma, hay un director civil de la comunidad autónoma que es el director del plan, por ejemplo, en un incendio forestal, y la UME, el mando de la UME, actúa bajo las órdenes de este mando civil. Esto es un elemento democrático muy interesante para analizar con profundidad, ¿no? Cómo el poder militar en un momento determinado, ante una situación civil, ante una situación que no hay guerra, depende de, como digo, del poder civil. Bueno, en cuanto a las comunidades autónomas, pues las comunidades autónomas desde entonces, allá desde mediados de los 80, como digo, que nace la Ley de Protección Civil, han asumido de facto la protección civil. Digo que la han asumido de facto porque realmente nunca ha habido una transferencia. Este es otro elemento que hay gente que también está confundida, ¿no? Se piensa que hubo una transferencia de competencias en materia de protección civil y eso no es así. Nunca ha habido una transferencia, ¿vale? A raíz de las sentencias que hemos comentado con anterioridad del Tribunal Constitucional, la protección civil ha sido ejercida por las comunidades autónomas. Unas empezaron antes, como Euskadi, Cataluña, Navarra, Valencia, Andalucía, Canarias. Unas empezaron antes y otras empezaron después. Pero de facto todas las comunidades autónomas en estos momentos ejercen competencias en materia de protección civil. Han creado sus propias leyes. Hay leyes de seguridad ciudadana, leyes de protección civil, leyes del fuego. Bueno, cada comunidad autónoma se lo ha organizado a su manera. Hay que tener en cuenta que no hay un marco normativo estatal. O sea, lo único que tenemos es la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que los municipios de más de 20.000 habitantes tienen competencias en materia de protección civil y de bomberos, no me salía, y de bomberos también. Y sí es cierto que dice que tiene que existir un estatuto del bombero, pero que todavía no existe ese estatuto como tal. Hay una ley del bombero forestal, pero del bombero urbano, digamos, no está regulado. Es decir, que las comunidades autónomas han hecho cada una lo que le ha parecido más conveniente creando su propia ley, ¿vale? Tan es así que lo han incluido en sus propios estatutos, ¿vale? En los estatutos de autonomía a medida que se han ido modificando, se han incluido estas competencias en materia de protección civil, normalmente más en materia ejecutiva que legislativa, y siempre la legislativa ha sido más como desarrollo un poco de las diferentes normas que luego veremos que hay en materia de protección civil. Las comunidades autónomas han asumido un elemento muy interesante en el año 1998 que fue el teléfono único de urgencias, el 112. El 112 nace en Europa en base a una directiva del año 91 que no es ejecutada en España hasta 1997, donde se monta el primer 112 en las Islas Baleares, luego el segundo que se montó en Madrid, y a mediados del 98 en las Islas Canarias se constituyó el tercer 112 de España, ¿no? Y con posterioridad es cuando salió un Real Decreto que regulaba lo que llamaba el teléfono único de urgencias. Real Decreto que no nace de la mano
del Ministerio del Interior, que es el competente en materia de emergencia, sino nació de la mano del Ministerio creo que recordar, de Industria, que era el competente en materia de telecomunicaciones, es decir, que nace como un Real Decreto de telecomunicaciones, no como un Real Decreto de emergencias o de seguridad, que es como cabría esperar y como luego en la práctica, como ya dijimos algunos, pues en la práctica se ha convertido, ¿no? En estos momentos están totalmente en el ámbito de la protección civil. Y luego las comunidades autónomas a lo largo de estos años lo que han hecho ha sido ejecutar sus competencias, las que corresponden a lo que se llama nivel 2, que son la situación operativa 2, que son las que corresponden a las comunidades autónomas. Las de nivel 1 son más ayuntamientos y diputaciones, las de nivel 2 comunidades autónomas y nivel 3 Estado, que luego veremos con un poco más de detenimiento porque bueno, es algunas de las que ha causado algunas disfunciones recientemente, por ejemplo, en el caso de la Dana de Valencia. ¿Vale? Bien. Continuando con el marco de funcionamiento, en el año 2015 aparece una ley nueva que se llama la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, año 2015. Las características fundamentales de esta ley es que crea el sistema como tal, o mejor dicho, concibe un sistema. Digo porque de facto no está funcionando como sistema en estos momentos, ¿no? Pero bueno, lo concibe, esta ley hace un guiño e intenta hacerlo de esta manera, ¿vale? Da forma al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de la Administración General del Estado, que sería como un centro de coordinación a nivel estatal. Le queda muchísimo todavía por desarrollarse. Cabría esperar que es quien coordinara las acciones de los centros de coordinación tipo 112, pero no lo hace. Otro elemento interesante de esta ley del año 2015 es que regula cuándo las emergencias de interés nacional, en el artículo 28, ¿vale? O sea, dice cuándo una emergencia se puede declarar de interés nacional y, bueno, regula una cosa que a mi criterio es errónea, pero es la que es que el artículo 37.4 incluye que la dirección operativa, cuando una emergencia está declarada de interés nacional, corresponde a la Unidad Militar de Emergencias, ¿vale? Es decir, que en el momento en que el Estado declare la emergencia de interés nacional, bien motu propio o bien porque se lo pide una comunidad autónoma, la dirección operativa de esa emergencia corresponde a la UME, ¿vale? Luego hay un régimen sancionador, es el primer régimen sancionador. La anterior ley que teníamos del 85 no tenía régimen sancionador, por eso era una ley un poco descafeinada, ¿vale? Y no ha sido hasta 2015 donde se ha puesto un régimen sancionador. Y también regula un poco más toda la parte de voluntarios en su artículo 7.4. Esta es la ley que está en vigor ya, está en vigor desde a los 6 meses, creo que entró en vigor, o sea, a partir del 2016, pero en estos momentos es la que tenemos en vigor. ¿Qué se ha hecho un poco desde entonces? Bueno, pues hay un Plan Estatal General de Protección Civil que es del año 2020, tenemos una norma básica nueva de protección civil del año 2023 que regula las situaciones operativas 1, 2 y 3, la 3 la de interés nacional, la 2 la autonómica y la 1 la local, y establece también una nueva Estrategia Nacional de Protección Civil, que en el año 2019 había una y se modificó recientemente en el año 24. Ahora bien, ¿dónde está una de las polémicas interesantes desde un punto de vista legislativo, de derecho, que no vamos a profundizar, simplemente esbozarlo, que ya aparecía, que ya existía, pero con la pandemia se puso más de manifiesto? ¿Qué es lo siguiente? Vamos a ver. Existen dos tipos de leyes, ¿vale? Las leyes orgánicas, que como saben son las que regulan derechos fundamentales, y las leyes ordinarias, que son las que regulan el funcionamiento, digamos, ¿no? El funcionamiento de la administración, el funcionamiento de la sociedad. Son lo que se llaman las ordinarias. Como leyes orgánicas que tienen que ver algo con esta materia, tenemos
la ley del año 81 del estado de alarma, excepción y sitio, ¿vale? Que, bueno, ha traído bastante polémica, muchas dudas, sobre todo con la declaración de la pandemia, ¿no? Que cuál era el estado que había que haber declarado. Además, tenemos la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es una ley que no está derogada, es una ley que está viva. Es una ley que algunos artículos bastante se declararon anticonstitucionales, pero hay otros que siguen vivos, y es una ley del año 2015. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que hemos comentado, también es del año 2015. Como hemos dicho, teníamos otra del 85, pero es del 2015. Y también es del 2015 la Ley de Seguridad Nacional. Por lo tanto, aquí tenemos cuatro entornos legislativos que tendrían que ver con la materia de emergencias, ¿no? Con la materia de obligar a evacuar a una población, obligar a un confinamiento, etcétera, ¿vale? No voy a entrar más en ello porque no es objeto, digamos, de esta reflexión, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y vamos un poco al meollo de la cuestión. ¿Cuál es la evolución que hemos tenido desde mediados de los 80 a actual? ¿Vale? A mediados de los 2020 más o menos. Han pasado 40 años. Bueno, pues ha ocurrido un fenómeno muy importante que es el siguiente. Todo el sistema de los años 80 está ideado como fundamentalmente para las emergencias industriales, fundamentalmente, ¿vale? Es decir, para las emergencias provocadas por el hombre, ¿eh? Sobre todo incendios, explosiones, accidentes de aeronaves, derrames, como pudo ser, como ha podido haber con transporte de mercancías peligrosas, etcétera, ¿vale? O sea, estábamos más adiestrados, familiarizados, y todo el sistema está bastante organizado para emergencias provocadas por el hombre, ¿vale? Provocadas directamente, ¿vale? Emergencias que hemos venido a llamar industriales, fundamentalmente. Sin embargo, hoy en día nos estamos dando cuenta que las emergencias que más impacto están teniendo son las emergencias de carácter natural, ¿vale? Las que podríamos decir que son más medioambientales. Por ejemplo, lluvias torrenciales como la Dana de Valencia, la erupción volcánica que tuvimos en el volcán de La Palma, los megaincendios forestales que ha habido recientemente, la pandemia, incluso podríamos decir aquí el apagón. Vale, porque el apagón no está muy claro si es industrial o natural, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Claro, esto significa que las características de la causa por la cual nosotros nos movemos en el entorno de las emergencias, las características han variado. Las características de las emergencias industriales eran sobre todo imprevistas, eran infrecuentes y de escasa duración. Es decir, el sistema de emergencias estaba pensado para algo que venía de repente, que ocurría muy de vez en cuando y que además duraba poco tiempo. Actuábamos, pum, pum, y en un día, 2 días, tan, pam, estaba solventado, en general, ¿no? En general. Claro, las emergencias naturales, eso no es así. Son bastante previsibles, podemos saber qué va a ocurrir. Por ejemplo, sabíamos la erupción del volcán, porque estábamos viendo todos los movimientos y los enjambres donde se estaban produciendo y estábamos calculando, estimábamos cuándo se iba a producir la erupción, etcétera, ¿no? Además son recurrentes y son más recurrentes, cada vez más recurrentes. Miremos las lluvias torrenciales, por ejemplo. Y también son de más larga duración, duran más tiempo, ¿vale? Recordar, por ejemplo, la emergencia volcánica o la de los megaincendios forestales que nos están durando una semana, incluso más, 2 semanas, ¿vale? Por lo tanto, las características varían. Claro, eso ha hecho que, como todo el sistema está organizado en base a esta concepción industrial, ¿vale? Nosotros lo que a lo largo de estos años se ha ido haciendo es regular eso. Una norma básica de protección civil, hay un código técnico de edificación, muchas normas de industria, hay un reglamento electrotécnico de baja tensión, hay estandarización de materiales, es decir, todo el engranaje normativo sobre todo ha ido orientado a esto, ¿vale?
Claro, sin embargo, las emergencias naturales, que como digo son como características que son más previsibles, que son más recurrentes y de larga duración, tenemos que prepararnos para otro tipo de emergencias que algunas ya nos están viniendo, como hemos visto, ¿vale? Uno de los más significativos son cómo los incendios forestales están ya en una sexta generación, ya están variando a lo que llamamos mega incendios forestales, ¿vale? Es decir, pero tenemos que estar preparados para más contaminaciones marinas, ya no para el caso como tuvimos el chapapote en Galicia, ¿vale? Para plagas de insectos, atención a las plagas de insectos, ¿vale? Una plaga de insecto nos puede originar problemas muy graves medioambientales, incluso de no poder salir de casa en un momento determinado. La contaminación de agua de abasto, ¿vale? La contaminación malintencionada de los pozos de agua, muchos de ellos que están al aire libre, con un dron podríamos intervenir sobre esa agua de abasto, y en definitiva sobre esta guerra híbrida que nos está viniendo, que ya en otros países se han visto claramente y que desde el punto de vista de la emergencia ciudadana tendremos que actuar y tendremos que tener previsto. Por lo tanto, como vemos, tenemos que migrar, ¿vale? El entorno está cambiando, las situaciones están cambiando y nosotros habíamos diseñado, nosotros en general, se ha diseñado un sistema más basado en otro tipo de emergencias. Claro, la respuesta actual que tiene el sistema, ¿vale? Es que la gente cada vez pide más. Hay una mayor demanda de las personas, ¿vale? La gente ya no pide solamente que se le atienda, sino que además de que se le atienda, que se le informe, que se le atienda bien y que se le informe, ¿vale? Y además rápidamente. Por lo tanto, hay una mayor demanda de las personas que viven y las que disfrutan de la zona donde estamos, los turistas, ¿vale? Que viven o visitan, ¿vale? Además, disponemos de una tecnología nueva, tenemos la IA generativa, tenemos drones, software avanzados, gemelos digitales, es decir, empezamos a tener tecnología que a corto plazo, por ejemplo, con los gemelos digitales, nos puede decir qué es lo que va a ocurrir, qué está ocurriendo o qué va a ocurrir inminentemente, ¿vale? Pero quiero decir que tenemos tecnología. Más que tenemos, que existe la tecnología, ¿vale? Que existe la tecnología. Sin embargo, tenemos una Administración General del Estado que en materia de emergencias está bastante enflaquecida. Lo más potente que tiene es la UME, pero está bastante enflaquecida. Está enflaquecida porque no ha crecido y sin embargo las comunidades autónomas sí que han crecido. Ante esa situación de falta de reforzamiento de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas han generado sus propios recursos y tienen su propia dinámica en la cual están, bueno, pues atendiendo a la ciudadanía, ¿vale? Habitualmente. Y la Administración General del Estado está ahí más, digamos, desde mi punto de vista, más un poco a caballo, más por detrás, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta que tenemos actual es que hay una escasa cultura de la seguridad, sobre todo de la prevención. La prevención es muy escasa. Los ciudadanos tienen poca cultura de la seguridad. Es cierto que con estos incidentes que últimamente estamos teniendo está empezando a haber una mayor sensibilidad. Tenemos una norma dispersa. Las comunidades autónomas pues están muy dispersas. Por ejemplo, en materia de autoprotección hay comunidades autónomas que tienen bien regulada los eventos de pública concurrencia, como son los dispositivos de riesgo previsible en un evento de pública concurrencia, y sin embargo hay otras que no tienen nada. Hay una norma muy dispersa. Ante una emergencia, en estos momentos existen varios puestos de mando avanzado, con lo cual esto no es colaboración, o mejor dicho, esto es colaboración, no es coordinación, no es convergencia, no es alineamiento. Es decir, cuando hay una emergencia importante y cada organización monta su PMA, ahí lo que hay es una suma de PMAs, no hay un sistema, ¿vale? Cada uno sigue siendo su compartimento estanco, no hay una convergencia, un objetivo común.
Las emergencias hay que tener en cuenta que hoy en día tienen entidad propia, ¿vale? No hay que pensar en si es forestal, si es meteoróloga, si tiene algo que ver prevención de riesgos laborales, si tiene algo que ver la policía. O sea, las emergencias tienen entidad propia, ¿vale? Por lo tanto, no hay que pensar que son bomberiles, que son policiales, que son sanitarias, no, son de todo, son horizontales, tienen un nexo común y una respuesta común. Y luego tenemos una formación que sí que existe ya en España, o sea, sabéis que tenemos el técnico de grado medio, la FP1 anterior, y el técnico de grado superior, que es la FP2 anterior, y títulos de grado, incluso másteres ya en estas materias, pero están dispersos, ¿vale? La Escuela Nacional de Protección Civil no ha sido todavía capaz de liderar estos procesos, las universidades han puesto estos títulos, existe un mercado, pero existe ya unos titulados. Y dentro de poco, pero de muy poco, va a empezar a haber cada vez más titulados de formación profesional, que esta gente que va a tener un título, va a reclamar unas competencias y unos sitios donde trabajar, como es normal, ¿vale? Eso es una fuerza que necesitamos, ¿vale? Esta fuerza para dar esta respuesta actual, ¿vale? El futuro, que es más presente que futuro, entiendo yo que es más presente que futuro, bueno, pasa por evolucionar de un enfoque intraterritorial a un enfoque interterritorial, ¿vale? Es decir, ahora mismo estamos más pensando en cómo es la emergencia por dentro que cuando es la emergencia a varios territorios, ¿vale? Varias provincias, varias comunidades autónomas, incluso varios países, y las emergencias cada vez van a ser más interterritoriales, ¿vale? Eh, Hubo una época en la cual se decía, cuando una emergencia pasa de una comunidad autónoma, es competencia de la Administración General del Estado. Bueno, ¿eso por qué? Eso quiere decir que cuando llueve entre dos comunidades autónomas, aunque no llueva mucho, ya es del Estado. No tiene mucho sentido, ¿vale? Este enfoque, para pasar de intraterritorial a interterritorial, lo que defendemos es que sea colaborativo en red. Es decir, hay que huir de la estructura jerárquica que tenemos en estos momentos, de un pensamiento territorial jerárquico donde tenemos un Estado ahí arriba y por debajo están las comunidades autónomas, por debajo las diputaciones, los consejos o los cabildos insulares y por debajo los ayuntamientos y por debajo las comarcas, si me pides, a un trabajo colaborativo en red. En estos momentos no somos capaces de resolver las emergencias, ni solo los militares, ni solo los civiles, ni solo una administración, ni solo otra, sino que hay que trabajar en red. Y ahí luego veremos el Estado, a través de la agencia nacional que se pretende, puede, si es que así lo considera oportuno, si es que así lo hacen, podría, la verdad es que, tener un papel bastante significativo, ¿vale? Los centros coordinadores en este trabajo colaborativo en red tienen que ser capaces de generar un nexo de unión para todos los edificios, para todos los servicios esenciales, no solo policía, bomberos o sanitarios, sino también salud pública, salvamento marítimo, todos los servicios nucleares de informática del gobierno, los servicios de información ciudadana muy importante tipo 012 o 010 en los ayuntamientos. Es muy importante que en una emergencia haya información, por lo tanto todo eso tiene que ser colaborativo, ¿vale? A través de centros de mando y control colaborativos que busquen sinergias y que optimicen recursos, ¿vale? Por lo tanto, algo que tenemos que empezar, es mi punto de vista, ¿vale?, a reconsiderar es si las situaciones operativas, lo que llamamos niveles, el nivel 1, 2 y 3, que en estos momentos es territorial, el nivel 3 de todo el Estado, el nivel 2 comunidad autónoma y el nivel 1 fundamentalmente administración local, esto ya no tiene sentido. Hay que pasar a situaciones operativas en función de las necesidades, ¿eh? Es decir, yo puedo tener muchas necesidades y poder seguir dirigiendo la emergencia a la comunidad autónoma sin ningún problema. Y el Estado lo que hace es ayudar,
dar soporte a través de la UME, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de los propios recursos que tenga. Igual que la comunidad autónoma de Arau le puede apoyar y ser esa comunidad autónoma la que dirija la emergencia. La que mejor puede dirigir la emergencia es la que lo hace todos los días, la que lo hace habitualmente. Y eso es la comunidad autónoma. Pensar que va a dirigir la emergencia mejor un señor desde la Administración General del Estado, desde mi punto de vista, así a priori es un error. Dependerá cómo es la emergencia, dependerá de la comunidad autónoma, dependerá de si tiene recursos o no tiene recursos, dependerá de si tiene práctica o no, depende, ¿vale? Por lo tanto, deberíamos de pasar de un concepto territorial erróneo, jerárquico, a un concepto en función de las necesidades, ¿vale? Lo que yo necesite, ¿vale? De un enfoque centralizado, por lo tanto, a un enfoque descentralizado, y donde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior tenga otro papel, tenga una visión macro, pueda estandarizar recursos, hacer la acreditación de los mandos, dar una formación directiva común, tener un sistema de acreditación y de evaluación de lo que se está haciendo en un momento determinado, tener una base de datos común, interterritorial, que la pueda compartir uno con el otro, es decir, donde haya una convergencia, donde todos colaboremos este trabajo en red, tengamos este trabajo colaborativo y haya una soberanía dual. Esta soberanía dual, hay un libro muy bonito de soberanía dual del doctor Balbé y la doctora Martínez, donde lo que nos dicen es que en estos momentos la soberanía no es solo de uno, sino que es de varios, ¿vale? No tampoco de dos, sino de varios, ¿vale? La soberanía depende para qué y en un momento determinado, ¿vale? O sea que puede haber unidad de mando sin ningún problema teniendo esta soberanía dual. Las agencias de emergencias, por lo tanto, y vamos acabando, es una organización autónoma, me da igual la forma jurídica, aquí no estamos hablando de la forma jurídica, es una organización autónoma de carácter ejecutivo y que presta un determinado servicio, ¿vale? Eso sería una agencia de emergencias, bien sea de una comunidad autónoma o bien sea del Estado, ¿vale? Es una organización independiente, autónoma, independiente, ¿vale? Que pueda tener su flexibilidad desde, evidentemente, sujeto a la ley de contratos, sujeto a toda la ley de procedimiento administrativo, pero con mayor flexibilidad a la hora de contratar, el personal, etcétera, ¿vale? Una organización autónoma, ejecutiva y que sea prestadora. Y con una gobernanza dual o mixta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entender que una agencia, porque sea de una comunidad autónoma, solo quien tiene que estar en ese órgano de poder, en el órgano rector que la dirige, sean solo gente de la comunidad autónoma, es un error desde mi punto de vista. Y lo mismo que en el Estado. Entender que la Agencia Nacional de Emergencias esté formada por gente de un montón de ministerios y nadie más, sin participación de nadie más, desde mi punto de vista, yo creo que eso sería muy mejorable, ¿vale? Habría que darle un enfoque. Siempre hay que atender, como hemos visto, como hemos argumentado hasta ahora, una gobernanza de otro tipo, ¿vale? O sea, tratar, por ejemplo, a la ciudad de Madrid o a la ciudad de Barcelona igual que a una ciudad de 100.000 habitantes no tiene ningún sentido, porque es que los recursos que tienen, las capacidades, la posibilidad de respuesta es diferente. Y esta es la clave fundamental. Autoridad profesional única. Tiene que tener autoridad. Tiene que tener autoridad. O sea, no tiene sentido como es hoy en día que en la mayoría de las comunidades autónomas la Dirección General de Emergencias de turno, o como le llamemos, de seguridad, dice, hay que cerrar los colegios. Muy bien. Pero no tiene autoridad para cerrar los colegios. Se lo tiene que decir a Educación. Y Educación es la que cierra los colegios si quiere. Si quiere, porque puede decir que no. Vale, pues no. Tiene que tener autoridad de decir, esto se evacua, esto se cierra, esto no sé qué. Tiene que ser una autoridad profesional, evidentemente, pero tener ese concepto de autoridad, porque en un momento de emergencia sabéis que hay muchas veces que hay intereses confrontados, ¿vale? Y que no siempre, bueno, pues todas las consejerías tienen su misma manera de pensar, pues alguien tiene que decidir,
¿vale? Y sobre todo alguien le tiene que dar soporte al consejero o ministro de turno sobre cuál es el papel que tiene que tener. Por eso entiendo que habría que darle autoridad, ¿vale? Esto sería una manera diferente de organizarnos, ¿vale? Colaborativa, en red, donde participan los diferentes intervinientes, que actúe tanto en materia de prevención como protección, como coordinación y evidentemente también rehabilitación, donde tenga talento propio, donde haya profesionales propios, donde haya un cuerpo de funcionarios propio, ¿vale? Donde este cuerpo de funcionarios, que pueden venir de muchas disciplinas, no hay por qué pensar que un ingeniero forestal es el mejor, ni un meteorólogo es el mejor, ni un arquitecto o un ingeniero, como antes se decía, para ser jefe de bomberos pedían ingeniero o arquitecto. Bueno, ¿por qué? Hay muchas otras disciplinas que también pueden ayudar. Esta agencia nacional tendría un sistema de respuesta a las grandes emergencias, no solo formada por la UME, sino también por elementos civiles, bomberos, emergenciólogos, que en un momento determinado pueda ir a prestar servicio de manera organizada a una comunidad autónoma, incluso a otro país. O sea, el hecho, como hemos visto en algunas emergencias, donde de repente se nos llena el fin de semana de voluntarios desorganizados, lo único que es una desorganización. El voluntario tiene que estar organizado. Aquí tenemos organizaciones como la Cruz Roja y similares ONGs que debemos de usarlas más, porque cuando tengo una emergencia es un voluntario que ya me llega organizado. Esta agencia de emergencias puede estandarizar productos, puede estandarizar, incluso podría tener una central de compras común, de tal manera que el producto sería más barato. Muy importante, una plataforma común de información de datos y de compartir los datos. No me vale que yo tenga los datos si no los comparto, los tengo que comparto con el otro, y con el otro es con todas las comunidades autónomas en un momento determinado. Y una tecnología supraterritorial. Todas las comunidades autónomas no pueden tener de todo, todas no pueden tener inteligencia artificial generativa basada con drones, con software avanzados en el último momento. No, todo el mundo no lo puede tener, aparte que es un poco ridículo, ¿no? Lo lógico es tener un nexo común, ¿vale? Eso es el modelo de agencia a la cual considero o estamos sobre todo apostando algunos. Por lo tanto, acabamos. Las conclusiones, si os parece bien, serían las siguientes. Bueno, en primero, aceptar que tenemos nuevos tiempos. Vienen nuevos tiempos, estamos en una situación totalmente distinta y hay que aceptarlo. Nos guste o no, hay que aceptarlo. Por lo tanto, eso supone repensar el modelo. El modelo que tenemos ha sido útil, nos ha venido bien, ha durado 40 años, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué ser el mismo ahora, ¿vale? Hay que alinear esfuerzos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas entre sí. No son competencia unos de otros. Lo que no tiene uno puede tenerlo el otro y viceversa. Hay que establecer un marco común y una ejecución descentralizada, ¿vale? Tiene que haber un marco común. Tenemos que saber dónde nos movemos, tener recursos comunes, pero luego que ejecutarlo el que sabe hacerlo, el que lo hace todos los días o habitualmente, ¿vale? Colaboración en red, tanto desde un punto de vista tecnológico, de soporte tecnológico, como operativo, ¿vale? Como en las operaciones. Colaboración absoluta, alineamiento y convergencia, ¿vale? Y a través de una agencia nacional como organismo independiente, con una cogobernanza de no solo la Administración General del Estado, sino también comunidades autónomas, que ejerza como autoridad única, que sea respetada, que tenga una alta reputación, que actúe en prevención, respuesta y rehabilitación, y que tenga, lo he dejado para el final porque es lo más importante, un equipo humano selecto, bien formado y con capacidad de respuesta. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería decir. Espero que les haya sido útil y a su disposición para lo que pueda ser útil. Muy bien, muchas gracias.